El Evangelio de Juan revela muchas de las obras y dichos de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Juan escribió todas estas cosas como pruebas de la deidad de Jesús. Ahora le invitamos que se una con nosotros mientras el doctor Otto Arango nos guía en este estudio profundo de este libro tan importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a encontrar la narración o el registro del tercer milagro de Jesús y a la vez el tercer discurso. Si quiere, el capítulo 5 pudiéramos resumirlo en el milagro, el tercero, como una demostración del poder de Jesús, y su tercer discurso, una defensa de la persona y autoridad de Jesús. En el capítulo 4, al ver la segunda señal o la segunda sanidad o milagro registrado en el Evangelio, lo consideramos bajo el título ¿qué hacer en medio de momentos de crisis? Pero en el capítulo 5, el tercer milagro, lo quisiera estudiar bajo el título ¿qué hacer en los momentos de frustración? Para entender el capítulo 5 es importante considerar algunas cosas, algunos detalles que creo nos van a ayudar. El capítulo 5, algunos teólogos y exégetas piensan que la ubicación del capítulo 5 debería estar en el lugar del capítulo 6 y el capítulo 6 debería estar ubicado donde está el capítulo 5. Sea cual fuere, yo pienso que el orden que tenemos en nuestra Biblia es el orden correcto, siguiendo los mejores manuscritos que tenemos, copias de los originales. Ahora, en el capítulo 5, en su relación al capítulo 4, hay que entender que entre capítulo 4 y capítulo 5 transcurre un año del ministerio público de Jesús. Así que lo que vamos a ver en capítulo 5 tiene lugar en el segundo año del ministerio público de Jesús. No olvidemos la estructura del Evangelio de Juan, que es muy importante para entender el arreglo de los eventos en el ministerio de Jesús. Dijimos que del capítulo 1 al capítulo 12 cubre 3 años y medio del ministerio público de Jesús. Y desde el capítulo 13 al capítulo 21 cubre una semana del ministerio privado de Jesús. En esta porción tenemos a Jesús en medio de la popularidad, pero en esta porción vamos a ver a Jesús en medio de la persecución. Básicamente los primeros 12 capítulos se concentran en los milagros de Jesús y capítulo 13 al 21 más bien en los discursos dirigidos de manera personal a sus discípulos. Capítulo 5 entonces nos presenta desde el versículo 1 al 18 un evento que tiene lugar a partir del segundo año del ministerio público de Jesús y tiene que ver con la demostración de su poder. Si quiere, ¿qué hacer en momentos de frustración? Y el tercer milagro tiene que ver con la sanidad del paralítico de Betesda. Hasta ahora hemos visto 2 milagros. El primero en capítulo 2, versículo 1 al 12, conversión de agua en vino. Un milagro exclusivo en el Evangelio de Juan. El segundo milagro, la sanidad del Hijo del Hombre Noble a distancia, que Juan llama en el capítulo 4, verso 54, segunda señal. También exclusiva en el Evangelio de Juan. Y el tercer milagro o señal en el Evangelio de Juan es la sanidad del paralítico de Betesda, también exclusivo de Juan. No olvide, el Evangelio de Juan es selectivo, climático y cronológico, y que cuando Juan escribió su Evangelio, lo hizo
para complementar a los demás, es decir, lo que Mateo, Marcos y Lucas omitieron, y para demostrarnos, de acuerdo al material que nos dejó bajo la inspiración del Espíritu Santo, las pruebas irrefutables de la divinidad de Jesucristo. Este tercer milagro podemos dividirlo en 4 partes. Primero, veamos las particularidades en este milagro. Versículos 1 al 5. Dice Juan capítulo 5: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Los teólogos difieren en cuanto a esta fiesta. Algunos piensan que era la fiesta del Purim, otros piensan que era la fiesta de Pentecostés, y otros piensan que debió ser la fiesta de la Pascua. Personalmente pienso que debió ser la fiesta de la Pascua, porque en capítulo 2 vemos a Jesús presente en una Pascua, cuando purifica el templo. En capítulo 5 pienso que, dado que es un milagro que tiene lugar en el segundo año del Señor Jesucristo en su ministerio público, debió ser en la Pascua. Vamos a ver en capítulo 6, interesante. Cuando lleguemos al capítulo 6, ya vamos a cubrir un total de 3 años del ministerio público de Jesús. Y entre capítulos 6 y 7 va a transcurrir 6 meses. ¿Por qué? Porque en capítulo 6 vamos a ver a Jesús otra vez en la Pascua, y en capítulo 7 lo vamos a ver en la fiesta de los tabernáculos. De acuerdo a Levítico, capítulo 23, entre la fiesta de la Pascua, que era la primera, y la fiesta de los tabernáculos, que era la última, había un espacio de 6 meses. Por eso los primeros 12 capítulos cubren 3 años y medio del ministerio público de Jesús. Ahora, ¿qué tiene de particular los primeros 5 versículos en este tercer milagro? Bueno, pienso que debió tener lugar durante la fiesta de la Pascua. Pero noten algo interesante. Verso 1: y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. La palabra Betesda, o el nombre Betesda, quiere decir casa de misericordia. Interesante. Casa de misericordia. Verso 2: el cual tiene 5 pórticos. En estos, note, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Así que en los primeros 5 versículos vemos ciertas particularidades. Número 1, la fiesta de la Pascua. Número 2, el lugar donde Cristo va, al estanque de Betesda, es decir, casa de misericordia. Número 3, que en este lugar había una multitud de enfermos. Y el verso 5 señala a uno en particular. Verso 5: y había allí, dentro del grupo de los enfermos, ciegos, paralíticos, note, había allí de manera en particular un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y francamente, yo pienso que este hombre nos va a enseñar qué hacer en los momentos de frustración. La frustración podemos definirla como ese aspecto o esa experiencia de nuestra vida cuando intentamos, cuando nos esforzamos por lograr algo y no lo alcanzamos. 38 años alrededor del estanque de Betesda, teniendo quizás el deseo y la esperanza de ser sanado, y durante 38 años solamente recibió frustración. ¿Qué hacer en momentos de frustración? Verso 1 al 5, las particularidades, pero noten ahora a partir del versículo 6 y 7, Cristo llega al lugar y hace una pregunta. Verso 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿No le parece algo interesante que Jesús pregunte a un hombre que tiene 38 años, enfermo, frustrado, y que le pregunte: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Es como nosotros
intentar preguntarle a un sediento si quiere tomar agua. Es como preguntarle a un ciego si quiere ver. Parece que la pregunta está fuera de lugar. Sin embargo, la pregunta está en su debido lugar, correctamente. Porque el Señor Jesucristo nos enseña al hacer esta pregunta, en el caso de este hombre paralítico, que Él no interfiere en la vida de nadie sin antes pedir permiso. El Señor Jesucristo no va a interferir en nosotros si nosotros no le damos el permiso de hacerlo. Es aquí la razón por qué muchas veces estamos frustrados. Porque en medio de nuestra frustración no le hemos permitido al Señor hacerse cargo de la situación. Y en segundo lugar, el Señor Jesucristo quería saber si el hombre realmente quería salir de esa frustración. La pregunta está en su lugar. Porque hay personas que están en situaciones difíciles y francamente no quieren salir de la situación. Y por eso Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Después de 38 años me hace la pregunta exactamente, ¿quieres ser sano? ¿Tienes tu deseo de solucionar tu problema, tu frustración? Algunos alegorizantes, es decir, los que interpretan alegóricamente, y ya he señalado previamente en este estudio, que la interpretación correcta de la Escritura es el método literal, gramático, histórico. La interpretación literal ve en este hombre, el hombre junto a los 5 pórticos en Betesda. En los 5 pórticos ellos interpretan que representa los 5 rollos de la ley, el Pentateuco. Que el hombre frustrado allí es la condición del hombre que trata de justificarse por la ley. Y que los 38 años de enfermedad de este hombre representan los 38 años de peregrinaje de la nación de Israel en el desierto. Pero este pasaje lo que nos enseña es una demostración del poder del Señor Jesucristo. En capítulo 2 convirtió agua en vino. En capítulo 4 sanó a distancia. Pero en capítulo 3 va a sanar instantáneamente con su palabra a un hombre que tenía 38 años frustrado. En el versículo 3, la parte B, y el versículo 4, algunos manuscritos, los mejores manuscritos, no contienen la segunda parte del versículo 3 y 4. Sin embargo, esto no altera en absoluto la realidad y la evidencia de este milagro. En versículo 6 en adelante, notemos, Cristo pregunta, ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La frustración es esa, exactamente. Es cuando nosotros queremos lograr algo y en vez de lograrlo, otro lo logra por nosotros. Y viene inmediatamente el sentir de frustración. En versículo 8 en adelante, 8 y 9, tenemos el poder de Jesús. En verso 8, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí la sanidad de Jesús, el milagro de Jesús es instantáneo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y noten ustedes, verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es decir, que el tercer milagro de Jesús, Cristo demuestra su poder y su poder es instantáneo. Imagínense ustedes un hombre, 38 años, sufriendo una enfermedad, totalmente marginado, impedido, y de repente se presenta el Señor Jesucristo y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, la palabra aquí interesante, al instante, la idea es inmediatamente, el hombre tomó su lecho y anduvo. Tenemos entonces las particularidades, las preguntas, el poder, pero hay un problema en el pasaje. Versículo 10. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Interesante que estos judíos religiosos
no habían podido solucionar la frustración del hombre. Así a veces son las amistades, ¿no es cierto? Las amistades, cuando tenemos un problema, no nos dan soluciones, pero cuando tenemos la solución, nos traen problemas. Estos religiosos dijeron, no te es lícito que tú hayas sido sanado el día sábado. Pero lo que habían ignorado, que el Señor Jesucristo es el Señor del sábado. Noten ustedes el problema a consecuencia de la sanidad. Verso 11. Él le respondió, el paralítico, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Verso 17, un pasaje hermosísimo. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El tercer milagro de Jesús es una demostración de su poder. Notamos las particularidades, notamos la pregunta, el poder y el problema. Y yo creo que en este tercer milagro, registrado por el evangelista Juan, en el segundo año del ministerio público de Jesús, nos enseña algunos principios prácticos para tratar en medio de la frustración. Número 1, Jesús no puede resolver el problema de la frustración si no le permitimos a Él ser parte o tomar control de la situación o del problema. En segundo lugar, noten ustedes que Juan dice que en este lugar de Betesda había una multitud de paralíticos, enfermos, cojos. ¿No le parece algo interesante que Jesús, dentro de esa variedad y multitud, se concentró en uno? Muchas personas en medio de la frustración han llegado a decir, total, Dios ya no me escucha, Dios ya no tiene interés, Dios no se interesa por mí. Sin embargo, en este milagro de demostración del poder de Jesús, también aprendemos que Jesús tiene interés individual en el problema y la frustración de cada individuo. Hay algo interesante también en esta lección. Cristo, cuando sanó al hombre, le dijo, vete y no peques más. Es posible que este hombre paralítico había sufrido de la parálisis como consecuencia de un pecado en su juventud. Ahora, hay que aclarar esto, que se entienda bien. No todo pecado produce enfermedades, pero hay ciertas enfermedades que son el producto o consecuencia de un pecado. Aparentemente, en la amonestación de Jesús a este paralítico, mira, ya has sido sanado, ahora vete y no peques más, nos enseña que es probable que este hombre, durante su juventud, haya cometido un pecado que como consecuencia le trajo la parálisis. Y algo interesante en este milagro, cuando Cristo demuestra su poder, Él dice una afirmación, Él afirma algo maravilloso, que es una bendición en el estudio de Juan para hoy día. Cuando en el versículo 17 los judíos legalistas le reclaman, Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria a Dios, que el Señor todavía, aún en el siglo XX, por ser el Señor, sigue trabajando, sigue obrando. En el versículo 18, Él hace una segunda declaración poderosísima, en el cual Él dice que Él y su Padre, y aún los judíos contemporáneos de Jesús, lo entendieron así. Nota el verso 18. Por esto los judíos, cuando Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso
los contemporáneos de Jesús entendieron cabalmente, claramente, lo que Cristo había afirmado. Por eso, el capítulo 5, en el tercer milagro de Jesús, nuevamente vemos el poder, una demostración del poder de la divinidad de Jesucristo, y en su afirmación en verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, sus contemporáneos religiosos, quienes posteriormente, a partir de esta sanidad, porque en capítulo 5, interesante, a raíz de la sanidad del paralítico de Betesda, vamos a ver hasta el capítulo 11 un complot y un plan desarrollado para matar a Jesús. Cuando llegamos, por ejemplo, al capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, la gente andaba buscando a Jesús, los religiosos, y estaban enojados porque había sanado a un paralítico en día sábado. En capítulo 11, los mismos líderes religiosos lo andaban buscando para matarlo por haber sanado un paralítico en día de reposo. Si quiere, el tercer milagro de Jesús le proporcionó a él un plan de persecución para quitarle la vida. Y los contemporáneos de Jesús, cuando vieron este milagro, pudieron interpretar las palabras de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando dice el comentarista en verso 18, los judíos entendieron que Cristo se hizo igual a Dios. Por eso, el tercer milagro prueba nuevamente la tesis fundamental del Evangelio de Juan, demostrar que este Jesús es Dios mismo. Usted puede continuar este estudio al repasar el cuestionario que se incluye en la guía de estudio. Tome tiempo para estimar la importancia de esta lección.